Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Ya llegamos al ombliguito de la semana, miércoles 23 de noviembre, y seguimos disfrutando de este frío rico. Ahora, las personas que tienen alguna inflamación en sus articulaciones, este frío probablemente a algunos les dé dolorcito. Así que si usted que nos está viendo quiere saber un poco más sobre lo que es la artritis, ese es nuestro tema del día de hoy. Veamos la cápsula y al regreso le presento a los panelistas invitados. El término artritis significa inflamación de las articulaciones. Actualmente existen más de 100 tipos diferentes de esta patología y otras asociadas, entre las que se incluyen las enfermedades que afectan los huesos, los músculos, las articulaciones y los tejidos que las sostienen. Tener artritis conlleva muchos retos y genera un impacto físico y emocional. Esta puede afectar la actividad física, la dieta e incluso hasta el trabajo. Por eso es una de las causas más importantes de discapacidad. Esta enfermedad provoca dolor y rigidez y puede afectar a personas de cualquier edad. Afortunadamente, existen diversos tratamientos que permiten reducir estos síntomas, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando el 2283-2157, que es nuestro teléfono en estudio, o también puede escribirnos a través de redes sociales, ya sea en Facebook como Salud TV, en Twitter como @SaludTVGMB o a través de nuestro canal en línea, el www.megavision.com.sb. Bueno, para hablar de artritis, este día tenemos a nuestros invitados. La primera a quien daremos la bienvenida es a nuestra fisioterapeuta, la licenciada Esther Acevedo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí pues para desarrollar el tema de artritis y en lo que se pueda resolver dudas, estamos para servirle. No, y gracias por aceptar la invitación. También quiero dar la bienvenida a nuestra doctora reumatóloga Eva Morales. ¿Qué tal, doctora? Bien, Fíjese bien. que yo estoy fascinada. La doctora, les voy a contar, ¿les puedo contar? Sí, cuénteles. Tenemos 4 semanas de estar chineando a Sí. esos preciosos bebés. Ay, Felicidades. gracias. Muchas Y gracias. gracias por venir y Sí. dejar a sus bebitos en casa para poder ayudarnos Sí, así a es. educar a la población. Bienvenida y felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Y pues como la artritis es un tema bien amplio, pues es un gusto estar aquí para poderles ayudar, a orientarlos, para saber qué tipo de artritis puede la que usted tener. Excelente. Y le damos la bienvenida también a nuestro ortopeda, el doctor Carlos Miranda. ¿Cómo está, doctor Miranda? Muy bien, gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto para mí siempre estar aquí No, y compartir con todas las personas que nos ven. Y el gusto es nuestro realmente de tenerlos y poder aprender de ustedes cada día. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos en la cápsula ya una definición de artritis, pero yo quisiera también que la doctora, aparte de ampliarnos esta definición, nos hablara un poco de la diferencia entre 2 términos que a lo mejor usted ya ha escuchado. Uno es artritis y el otro es artralgia. Uno es diagnóstico y el otro es síntoma, pero quisiera que la doctora lo explique mejor. Bueno, sí, la artritis se trata sobre la inflamación de las articulaciones. En artritis nosotros vamos a tener lo que es dolor, calor, rubor, o sea, nuestras articulaciones van a estar calientes, van a estar inflamadas, vamos a poder notar la diferencia de cómo eran antes y esto es debido a la inflamación. La artralgia es solamente el dolor en las articulaciones, o sea, me duele, pero probablemente no necesariamente va a estar inflamada la articulación, sino que solo va a doler y esta puede ser de tipo transitoria y no ser crónica, sino que solamente durar un cuanto periodo de tiempo. O sea, como yo le decía, es un síntoma Es un realmente. síntoma. Ahora, y el otro término, artrosis.
La artrosis se trata sobre el desgaste de las articulaciones. Nosotros en las articulaciones tenemos algo llamado el cartílago articular, que nos va a ayudar a hacer el movimiento en la articulación, nos va a dar esa flexibilidad en las articulaciones, y a medida que el cartílago se va destruyendo y se va desgastando, entonces vamos a empezar a tener una crepitación y una limitación a nivel de los movimientos de las articulaciones, y es debido al desgaste del cartílago. Eso es la artrosis, cuando ya hay destrucción del cartílago articular. Ya hay cuando ya hay destrucción. Bueno, y entiendo que en el tratamiento de las artritis que pueden llegar a generar una artrosis, ¿sí? Así es. Que ya es el desgaste y el daño de la articulación. En ese momento pues entra lo que son nuestros ortopedas. A ver, cuéntenos, doctor, ¿qué tan frecuente? Bueno, porque a veces ustedes comienzan tratando la artritis, ¿no? Sí, bueno, la artritis es como un tema bastante general. Ya mencionamos, hay más de 100 tipos de artritis, y quizás la más conocida es la reumatoidea, que son los reumatólogos que nos ayudan con esto. Pero a veces las personas nos consultan indistintamente, si somos ortopeda, reumatólogo o el internista incluso. Entonces nos consultan por el dolor de la articulación, entonces hay que definir si es artritis o ya es artrosis o qué tipo de artritis es. O solo es artralgia. O solo es artralgia, que también puede ocurrir. Entonces el problema en la articulación, que ya la doctora lo definía, es la inflamación de toda la cápsula articular, porque la articulación son 360 grados, pero como que viéramos una esfera, una bola. La articulación, los tejidos es 360 grados. El cartílago pues solo es una parte de esa articulación, entonces cuando se desgasta el cartílago es artrosis, y cuando tenemos inflamación de todo es artritis. Y hay que clasificar, ponerle el nombre de qué tipo de artritis para saber de qué manera también la vamos a tratar. Entonces es bien común, disculpe, es bien común verla. Y todo el mundo lo dice, tengo artritis, pero a veces no es artritis, sino es otra cosa. Exacto, todo el mundo lo confunde, y es un diagnóstico que generalizamos y decimos es la artritis, y realmente no es así la cosa. Hablemos un poco de epidemiología, doctor, de la artritis en general. Bueno, es un problema tan común, tan común que me refiero a que en la consulta podía ser para nosotros alrededor del 50%. El 50% de la consulta es por dolor o por artritis. Y en mi caso, pues artrosis, ya con destrucción de cartílago, porque lo vemos radiológicamente con una radiografía. O si es una persona joven, pues es otro tipo de lesiones, no son artritis, sino otro tipo de lesiones. Pero como artritis en sí, hablando de personas arriba de los 60 años, pues casi el 50% de la consulta. Entonces eso indica que en la población general podría ser todavía un porcentaje mayor. Es decir, que es mucho más frecuente con la edad, ¿verdad? Es más frecuente con la edad, y más frecuente ahí también tiene que ver, más frecuente en la mujer que el hombre. Más frecuente porque tenemos el ciclo hormonal, pues en la mujer también nos afecta el cartílago. Entonces el cartílago se va a lesionar más en la mujer que en el hombre, entonces por eso vemos más mujeres que hombres. Ahora, ¿a quiénes afecta más? ¿A aquellas personas que hacen mucho ejercicio de resistencia con pesas, o a aquellos que no hacen nada de ejercicio? A los que no hacen. O sea, la artritis se comporta o es más grave en las personas que son sedentarias. La actividad física hace que los líquidos, el líquido sinovial en sí, circule mejor dentro de las articulaciones y tenga una mejor salud de la articulación. Bueno, eso también podría en parte explicar el por qué en las mujeres es más frecuente, porque la mayoría de mujeres, además de nuestras hormonas, son un poco más sedentarias. Bueno, licenciada, a ver, cuéntenos, ustedes en la práctica como de fisioterapia, que ustedes entran ya en cualquiera de los estadios, entiendo yo, cuando solo es una artritis o cuando ya hay un problema postquirúrgico después de artrosis, ¿sí o no? Sí, sí, nosotros, bueno, ya en la fisioterapia, primero pasa por el ortopeda o el reumatólogo, ya cuando ellos han diagnosticado, pues pasan con nosotros los fisioterapeutas. Tiene que ser un tratamiento lo más rápido posible para así poder evitar posibles complicaciones dentro de la artrosis. Se sabe pues que la artritis, perdón, se sabe que la artritis pues es una enfermedad que no se va a curar. Lo que sí se puede es ayudar a una mejor calidad de vida al paciente. Pero tienen ustedes casos en los que a lo mejor la gente va de una vez y busca fisioterapia por un dolor sin haber consultado antes y tener un diagnóstico. Sí, en algunas ocasiones pues las personas se acercan, mire, me duele la muñeca, me duele la rodilla. Pues en este caso nosotros siempre recomendamos que antes de ir con nosotros pase por un ortopeda o con un reumatólogo.
Excelente, para tener un mejor diagnóstico y saber exactamente cuál va a ser el tratamiento, porque podríamos estar obviando mucha parte importante del tratamiento, que serían los medicamentos, entre otros, ¿verdad? Doctora, ¿hay cuántos tipos de artritis nos dijo? Hay más de 100. Reumatismos son más de 200, pero como ahí también vamos los reumatismos de tejidos blandos, ¿verdad? Que están las tendinitis, que no es necesariamente daño de la articulación, pero sí se dicen que son más de 200 tipos de reumatismos. Ahora bien, en artritis tenemos los dos grupos, quizás las dos más frecuentes, es la artritis reumatoide, que se caracteriza por una inflamación poliarticular. Cuando yo digo poliarticular, se refiere a muchas articulaciones y que se caracteriza porque hay dolor, hay inflamación, rigidez, dificultad para la articulación de los movimientos, y también tenemos la osteoartrosis, que la osteoartrosis se da por el desgaste del cartílago articular. En este no va a haber tanta inflamación, sino que el paciente lo que va a notar es el dolor en la articulación y la limitación para poder realizar los movimientos con articulación, que se acompaña además de crepitación. Sí puede haber inflamación, pero no va a ser así exagerada como la de la artritis reumatoide. ¿Qué es la crepitación? La crepitación es que yo escucho, o por lo menos el paciente escucha, que hace como un crack la articulación cuando yo voy a mover. Por ejemplo, estoy subiendo las gradas y puedo escuchar que la articulación como truena y hace un crujido. Y también cuando uno está examinando la articulación, cuando hace los arcos de movimiento, puede sentir ese crujido al examinar, hacer los movimientos activos y pasivos de las articulaciones. Ok, esta es la artritis reumatoidea. Esta es en osteoartrosis, que se caracteriza más por crepitación, pero la artritis reumatoide también, cuando ya ha llegado a un estadio avanzado, que no ha tenido tratamiento, que ya hubo destrucción de la articulación, entonces eso hace de que se nos dañe más, la articulación se destruye y puede también dar crepitación. Ok, bueno. Vámonos a una pausa comercial y al regreso hablamos más sobre la causa en sí de este montón de artritis. Ya volvemos. Algo recomendable con pelotitas o gimnasia. O nadar también podría ser. Una buena alimentación y un chequeo médico. Por lo menos salir a correr en las mañanas y en la tarde y tener quizás dieta con las comidas también. Caminar, ir a hacer ejercicios en máquinas para mantenerse saludable y los huesos en movimiento, porque si uno se está acostado es lo mismo. Estar ahí se tuye y todo, hay que tener el cuerpo en movimiento. No he escuchado, quizás, como no, parece que las pelotitas de plástico, hacer movimiento con las manos así, ¿verdad? Y pues para las piernas quizás hacer sentadillas, no sé, ¿verdad? No, realmente no conozco mucho, pero... Si es, no sé, en las rodillas, por ejemplo, se pueden hacer algunos masajes, supongo, ¿no? Y habrá lugares también especializados en dar ese tipo de masajes, supongo yo. De levantarse en la mañana, ¿verdad? Ver con ti mismo cada día, salir a caminar, aprovechar, digamos, en tiempos ociosos para salir a un parque, a recrearse y todo, compartir con la familia, ¿verdad? Pero el ejercicio diario y cotidiano es importante, siempre y cuando se haga, digamos, pensando en la salud. Bueno, caminar constantemente, para que de esa manera las articulaciones se mantengan siempre, digamos, como cuando a un motor le hace falta el lubricante, para eso, así de esa forma, para que la persona pues pueda hacer que las articulaciones no se le peguen, no se vuelvan, digamos, faltas de facilidad de movimiento. Porque ejercita el cuerpo y muchas veces el cuerpo necesita movimiento, si no se empieza a generar lo que es la tensión y molestia.
Bueno, muy interesante que realmente entre todas las recomendaciones que las personas nos dan, hablan de el realizar ejercicios, el mover esas articulaciones para que no se pongan rígidas o tullidas. Ese es un término que todos entendemos y es realmente la descripción que una persona con artritis siente, de que está tullido. Está tullido. Hablemos en este bloque de las más frecuentes, porque no podríamos abarcar 100, 200 ni mucho menos, de los tipos de artritis y de reumatismo que hay. Hablemos de las más frecuentes y vamos las desglosando en cuanto a causas, doctora, cómo las diagnosticamos para ir diferenciando y cómo las tratamos, por supuesto. Así es. Bueno, quizás primero sería de hablar de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, esta es una enfermedad autoinmune. Cuando yo digo autoinmune es de que nuestro propio cuerpo crea sustancias que van a atacar y a crear la inflamación a nivel de las articulaciones. La causa en sí es desconocida, se cree que hay una predisposición genética, que ya uno tiene un polimorfismo genético y por eso puede ser de que desarrolle la artritis más adelante. Además también está el factor familiar hereditario y también se cree que puede ser secundario a una causa infecciosa. La artritis reumatoide se caracteriza porque sí va a haber una inflamación en las articulaciones. El paciente va a notar que su articulación se pone roja, gordita, caliente. Yo les digo a los pacientes así como tomates y entonces ellos dicen que sí, así sienten la articulación. Además de esto, les va a costar levantarse por las mañanas, van a tener lo que se llama la rigidez matutina, que esto puede durar más de 1 hora y a medida que va pasando el día y que el cuerpo se va calentando, pues va mejorando esta rigidez. Además de esto, el paciente pues pasa con dolor, bastante dolor y limitación para realizar los movimientos a nivel de las articulaciones. ¿Cómo se diagnostica? Pues primero consultando con el médico. El médico lo tiene que examinar, tiene que ver y que haya de verdad una inflamación a nivel de las articulaciones. Además de eso, pues también se puede acompañar de otros síntomas constitucionales. Por ejemplo, el paciente puede decir que tiene fatiga, que ha tenido fiebre, que ha tenido pérdida del apetito, porque se acompaña sistémica, ¿verdad?, de esta enfermedad y se puede acompañar de estos síntomas. Y el diagnóstico pues se puede hacer mandando exámenes. Nosotros los reumatólogos ya sabemos qué exámenes vamos a mandar, pero estos más que todo nos ayudan a confirmar. No es que usted se vaya a ir a hacer un examen que diga, yo tengo artritis, me voy a ir a hacer un examen al laboratorio para de ver si tengo o no tengo, sino que eso el médico se lo va a indicar y él es el que va a saber interpretar el resultado del examen. En estos casos, el tratamiento, ¿cómo se trata la artritis reumatoidea, doctor? Bueno, cuando nos llega a nosotros es porque el reumatólogo nos ha referido. Generalmente el tratamiento de artritis reumatoidea inicial es con medicamentos, es decir, medicamentoso para mantener sin dolor, porque es la piedra angular es aquí mantener a la persona sin dolor y activo, porque si llega con mucho dolor, pues le van aumentando los medicamentos y la articulación se va destruyendo. Entonces, a nosotros nos llegan cuando tenemos ya destruidas las articulaciones, más que todo las articulaciones grandes. Me refiero a cadera, rodilla, tobillo, que son las articulaciones de carga, de peso, que son las que más se destruyen. También se puede destruir el codo o el hombro, y las articulaciones pequeñas, las manos, vemos la deformidad en las manos. Entonces, la base de tratamiento es medicamentoso. Esteroides van a la cabeza, otros productos más que manejan bien los reumatólogos, pero el tratamiento es permanente. Y como la doctora mencionaba, el origen es desconocido, es autoinmune, entonces igual no hay nada que lo pueda curar. Entonces el tratamiento es de mantenimiento del dolor y evitar llegar a la destrucción. Cuando tenemos la destrucción y me llegan a mí, lo que hay que hacer es hacer una artroplastía de cadera o de rodilla, es decir, cambiar la articulación para evitar el dolor. Y hemos tenido personas que se le cambiamos las 4 articulaciones grandes, las 2 caderas, las 2 rodillas, para evitar el dolor en esas articulaciones, pero el resto de articulaciones siempre va a continuar con dolor. O sea, el medicamento debe continuarlo casi que de por vida. Licenciada, en estos casos de artritis reumatoidea, ¿qué ejercicios o qué tipo de terapias pueden ayudar y coadyuvar los tratamientos que tanto el reumatólogo o el ortopeda están dando? En la fisioterapia, pues lo que nosotros buscamos es disminuir primero el dolor y la inflamación para poder tener una mejor calidad de vida del paciente. Luego, ¿cómo vamos a disminuir esto? Pues aplicando calor o frío
Esto pues va a depender de la tolerancia del paciente, porque hay pacientes que prefieren el frío, pacientes prefieren el calor. Luego es muy importante de que cuando llegan a fisioterapia, primero se debe de disminuir esa inflamación. Generalmente al tercer día de estar en fisioterapia, se inicia ya la actividad, ya los ejercicios libres, ejercicios asistidos, dependiendo el paciente qué tan rígida tenga la articulación. También para prevenir las deformidades que la artritis reumatoide presenta, se utilizan las férulas para poner la articulación en una buena posición y así evitar deformidad o hacer más lento el proceso de la deformidad. Muy bien. Ahora, cuando usted me dice o frío o calor, porque hay pacientes que les gusta más, en este caso, ¿qué sería lo más adecuado, doctora? ¿O frío o calor? Porque hablábamos que a algunas personas con el frío duele más la articulación, ¿o no? Como dice ahí la licenciada, ahí depende del paciente. Hay pacientes que toleran mejor. Porque quizás la articulación en ese momento está tan inflamada o hay algún derrame muy importante de líquido sinovial que hace que la rodilla se vea muy hinchada. Por ejemplo, ellos toleran mejor el frío. Dicen que se sienten más alivio con el frío debido a esto, porque está muy, muy inflamada y muy caliente. Entonces sí, como dice la licenciada, ahí va a depender del paciente, lo que él tolere o con lo que él sienta el alivio. Ahora bien, licenciada, ¿cuáles son los ejercicios que ustedes recomiendan para que el paciente haga? Aparte de lo que ustedes le generan durante el tiempo que están en la clínica, ¿qué es lo que le recomiendan al paciente hacer en casa? Bueno, hacer en casa se puede salir a caminar, salir a trotar, la bicicleta estacionaria. También se utiliza bastante la natación, ejercicios pues dentro del agua para poder ir moviendo esa articulación e ir evitando la rigidez articular que esta presenta. Bueno, entonces ya vimos que tiene que estarse en movimiento poco a poco, hacer algo suave, ¿verdad? Para que no se lastime, pero que tampoco se mantenga rígido. ¿Cuál sería la siguiente tipo de artritis de que podemos hablar? Luego tenemos la osteoartritis. La osteoartritis se caracteriza por destrucción del cartílago articular. A diferencia de la artritis reumatoide, la osteoartritis no es autoinmune y en la artritis reumatoide el daño se da en la membrana sinovial, que es lo que recubre la articulación, mientras que en la osteoartritis el daño se da a nivel del cartílago articular. Entonces, el cartílago nosotros lo tenemos principalmente en las articulaciones que soportan el peso, por ejemplo las rodillas, las caderas, la columna. Ahí es a donde más le va a doler al paciente, y más si el paciente sufre de sobrepeso, pues le va a doler. Las causas estas pues pueden ser primero traumáticas, por ejemplo un paciente que ha tenido una caída anteriormente y la articulación no quedó bien alineada, entonces esto puede llevar a que el desgaste se vaya acelerando en la articulación. Pacientes que practican deportes así muy extremos, por ejemplo básquetbol o fútbol, pues ellos tienden más a tener un desgaste mayor a nivel de las rodillas. También los pacientes, como decía yo, los pacientes obesos, porque nuestro cuerpo está diseñado para poder soportar cierto tipo de peso, las articulaciones así están diseñadas, pero si nosotros le ponemos más peso de lo que es normal, entonces la articulación se va a ir desgastando más rápidamente. También los pacientes que ya han tenido alguna cirugía anteriormente, los pacientes diabéticos también pueden tener un riesgo a tener osteoartritis. Entonces sí, la diferencia es que esta no es autoinmunitaria, sino que esta pues puede tener muchas causas. A la cabeza, los traumas. Pueden ser los traumas, el peso, el peso, más que todo por el sobreuso de la articulación, que esto me va a llevar al desgaste del cartílago. Ok, doctor, estos le llegan a ustedes generalmente, los ortopedas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Estos son los nuestros, la osteoartritis. Generalmente es la historia, los deportistas pues terminan con osteoartritis, o sea, de joven fue futbolista o basquetbolista, pues ya a los 50 o 60 años ya tiene osteoartritis, ya hay destrucción del cartílago. Accidentes de tránsito, como mencionaba, y otras que son como idiopáticas, no tienen causa, que son comunes en la mujer, que aparece ahí por los 40 años el dolor y es destrucción del cartílago.
los traumas menores que conlleven lesiones de meniscos o de ligamentos por inestabilidad de la rodilla, entonces termina causándole osteoartritis. Entonces los tratamientos vienen desde una simple ibuprofeno o cualquier medicamento que puedan comprar en la tienda o en la farmacia para aliviarse el dolor, hasta las cirugías pues, de diferentes tipos de acuerdo a la edad. Entonces ahí pasamos por la glucosamina, que es bien común, que son componentes del cartílago en este caso, el ácido hialurónico. Colágeno. Colágeno también, ahora hay colágenos hidrolizados, pero debe ser colágeno tipo 2, eso es importante. Colágenos creo que en la actualidad se conocen alrededor de 26 o creo que más de 30 tipos de colágeno, van desde el del 1, así van numerados. Pero el tipo 2, el colágeno tipo 2 es el del cartílago articular. Es importante que el colágeno hidrolizado sea tipo 2. Cualquier otro tipo le va a servir para la cara o para la piel, para otros tejidos, pero no para las articulaciones, para el ¿Pero cartílago. desde qué edad hay que tomar colágeno? Les recomienda preventivo desde ahí por los 25 o 30 años. Si hace deporte, pues desde menos. Pero si no hace deporte, pues puede ser arriba de los 25 o los 30 años. Bueno. Es mejor prevenirlo, porque la artritis, de cualquier tipo de artritis, lo mejor es prevenirla, porque una vez la tenemos establecida, pues los tratamientos son bien complejos. Bueno, definitivamente una fregada. Si hacemos deporte, pues podemos tener osteoartritis. Si no hacemos, también podemos tener daño en las articulaciones. Así que hay que buscar el balance. Vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. En momentos de emergencia, es importante el conocer de los primeros auxilios. Una de las cosas principales que debes saber es cómo realizar una evaluación primaria. Esta es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Esta debe ser rápida y eficaz y debe ser aplicada en pacientes en quienes se ha comprobado la inconsciencia. Verifica que la vía aérea esté abierta y sin riesgos de obstrucción. Evalúa la ventilación, mira si el pecho del paciente sube y baja, escucha la respiración y siente el aire que sale por la boca o nariz. Determina la presencia de signos y de circulación y revisa si presenta alguna hemorragia evidente. Marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva ya más de 80 años desarrollando productos para el cuidado personal y de la salud. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva y cuidados para su salud, la belleza, tanto tuya como de tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.sb. Encuentra ahí las 13 sucursales a nivel nacional. También puedes buscarlos en redes sociales, darles like en Facebook o seguirlos en Instagram como GNC El Salvador y así conocer todas las mejores promociones. Estamos hablando este día de las artritis. Y de las más frecuentes, ya hablamos un poco de la artritis reumatoidea y hablamos de la osteoartritis, que ya dijimos que una de las causas pueden ser para la gente que hace deporte en exceso o el sobrepeso, entre otras. Tratamiento, dijimos, medicamentos para el dolor, antiinflamatorios comunes, por todos conocidos, sin abusar. Pero ¿qué más, doctor? ¿Qué más podemos hacer en caso de tratamiento por estas? Bueno, ahí vienen los componentes del cartílago que decíamos, la glucosamina, el condroitinsulfato, el colágeno tipo 2, el ácido hialurónico, que también es una infiltración, algo que se puede poner dentro de la articulación. Luego vienen, de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de lesión que tengamos, podemos hacer una artroscopía, que es una cirugía de mínima invasión, que es como para limpiar todo el cartílago, toda la articulación. Mejoran mucho, pero si son personas arriba de 60 años o 65 y tenemos mucha destrucción radiológicamente, entonces y el dolor es demasiado fuerte, lo que corresponde es una prótesis o artroplastía, le llamamos nosotros, artroplastía de rodilla o de cadera, de acuerdo al lugar que sea. Es el tratamiento como definitivo para quitar el dolor y para corregir la deformidad que se haya formado por la misma destrucción.
Entonces, esas son la variedad de tratamientos que tenemos, que van de acuerdo al grado de daño que tengamos, a la edad de la persona y a la actividad física a la limitante que esta produzca en el paciente. Así y en es. estos casos, licenciada, ¿ustedes entran después de la colocación de prótesis? Sí. Para ayudar con la recuperación, ¿sería? Sí, pues ya una vez que pasan por la sala de operaciones, llegan a nosotros, evaluamos como fisioterapeuta, dolor, inflamación, ¿verdad? Se trata de esa parte, pero aquí es importante mejorar la amplitud articular que se pueda tener y también el fortalecimiento de los músculos que están alrededor de la prótesis, ¿verdad? Ya sean, también se puede utilizar ejercicios en bicicleta estacionaria más que todo es fortalecer los músculos que ayudan a la prótesis para poder mejorar su amplitud articular. Que básicamente esa sería la clave también para proteger nuestras articulaciones, el hecho de fortalecer los músculos para cuidar las articulaciones propias y evitar que éstas pues vayan sufriendo este desgaste del que estamos hablando. Bueno, doctora Morales, hablemos sobre la siguiente artritis que está como muy en boga últimamente, que sería la artritis post-chikungunya, ¿sí? Así es, la artritis por chikungunya pues ha sido bien compleja en el sentido de que no a todas las personas se ha manifestado de la misma manera. A algunos pacientes les dura 6 meses, les dura semanas y hay otros que cursan con más tiempo del dolor. Además de eso, pueden incluso simular una artritis reumatoide por el mismo virus que se encuentra a nivel de la articulación. Por eso es bien importante que sea evaluada por el médico y él le puede decir si es artritis por chikungunya o se ha desarrollado una artritis reumatoide. A diferencia de la artritis reumatoide, es que la artritis por chikungunya tiene una duración de 2 años, pero hasta ahorita pues tendríamos más o menos que ver a los pacientes que le dio en el 2014, que fue que empezó todo esto, a ver si todavía continúan con la sintomatología. Este puede afectar cualquier articulación y más que todo en alguna articulación que ya el paciente ha tenido previamente dañada. Por ejemplo, si ya tenía osteoartritis y tenía dañada la rodilla, ahí es a donde más le duele más por la artritis por chikungunya. De igual forma nos comentaba el doctor Miranda que también los pacientes que tienen incluso ya una prótesis previa por cualquier otra causa, también ahí duele más en la artritis por chikungunya. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de artritis. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. El ejercicio ayuda a disminuir el dolor y la rigidez, mantiene las articulaciones en movimiento y aumenta la fuerza o la potencia muscular. Son 3 los ejercicios que se ocupan en artritis. Los ejercicios de elongación o de amplitud de movimiento ayudan a mantener la movilidad de las articulaciones y a aliviar la rigidez. Puedes lograr esto estirando tu cuello, brazos, muñecas, piernas y pies. Los ejercicios de fortalecimiento ayudan a mantener o aumentar la fuerza muscular. Y finalmente, el ejercicio aeróbico ayuda a mantener la resistencia y a fortalecer el corazón y los pulmones y a disminuir la fatiga. Sal a caminar, trotar o correr. O si prefieres una actividad más divertida, puedes optar por bailar. Todas estas opciones deben realizarse progresivamente y bajo supervisión de un profesional especializado. Los contraindicados son los de alto impacto porque pueden dañar más sus articulaciones y provocar más dolor e inflamación. Verifique con su médico cuáles son los mejores ejercicios para usted, con qué frecuencia debe hacerlos, cuántos puede poner en práctica y cómo regular su medicación para disminuir el dolor y la rigidez durante el ejercicio.
Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presenta. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Artritis es el tema del día de hoy, si no nos ha escuchado antes. En el bloque anterior hablamos un poquito de lo que era la artritis por chikungunya, que todavía pues está bien en boga. Los últimos 2 años hemos tenido una epidemia y nos habíamos quedado un poco en lo que era la sintomatología, pero en cuanto al tratamiento, doctora. Con el tratamiento, va a depender de cómo veamos nosotros al paciente. Si el paciente tiene inflamación a nivel de las articulaciones, pues nosotros podemos dar lo que son los esteroides para poder desinflamar la articulación. Pero si el paciente más que todo se queja de dolor en la articulación, pues usamos los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el diclofenac, el acetaminofén. Ahí va a depender de cada caso, de cada paciente. Como el chikungunya tiene 3 etapas, la etapa aguda y la subaguda se trata más con analgésicos. Si ya nos pasamos a la fase crónica, que ya es una artritis más establecida, nosotros ya usamos los esteroides y también podemos utilizar algunos fármacos que se utilizan para la artritis reumatoide, como por ejemplo la hidroxicloroquina, o incluso podemos llegar a utilizar el metotrexate, que son fármacos para artritis reumatoide, pero como la artritis es bien persistente, pues también se utilizan para la artritis por chikungunya. Ok, entonces podemos decir que en la artritis por chikungunya solamente entra el tratamiento reumatológico. Aquí no hacemos nada más. Que todo, sí, es porque mejorar, disminuir la inflamación o también mejorar el dolor a nivel de las articulaciones de los pacientes. Excelente. Usted nos ha traído unas imágenes, doctora. Cuéntanos de qué se tratan las imágenes. Las imágenes son más que todo para poder diferenciar qué tipo de artritis es el que el paciente tiene. Por ejemplo, estamos viendo una mano con una artritis reumatoide, pero esta es una artritis reumatoide ya avanzada y podemos ver cómo hay deformación y desviación de los dedos. Se pueden ver que también hay inflamación en los deditos, en las muñecas, y podemos ver nosotros cómo se nota mucho lo que son los tendones, y esto es porque hay una atrofia de los músculos a nivel de las manos, pero esto ya es una artritis reumatoide avanzada. Ah, muy bien. Así es. Ya tiene deformes sus deditos. Ajá. La siguiente es... Esta nos ayuda a nosotros para poder diferenciar qué tipo de articulación es la que me va a doler en la artritis reumatoide y la que me va a doler en la osteoartritis. Por ejemplo, la artritis reumatoide se caracteriza más por pequeñas articulaciones y también me puede afectar lo que son los hombros, caderas, las rodillas y los tobillos y las articulaciones pequeñas de los pies. Mientras que en la osteoartritis sí me puede afectar las manos, pero se va a caracterizar más también por las articulaciones que soportan el peso, la columna, cadera y rodillas. Y también el cuello, bueno, en ambas, y el cuello, toda la columna, cadera, rodillas, y puede haber tobillos y una articulación del pie, nada más la articulación que va con el dedito gordo. Y aquí estamos viendo lo que se llama la podagra, que esta es una inflamación a nivel del dedo gordo del pie, en la base del dedo gordo, que esta se puede dar por la gota, que es la artritis secundaria al ácido úrico. Muy bien, hablemos un poco de gota. Esta también es bastante frecuente. Sí, la gota es bien frecuente y se da más que todo en los pacientes masculinos, ya que las mujeres, nosotros por las hormonas, pues las hormonas disminuyen la presencia del ácido úrico. Dicen que el estrógeno es el uricosúrico y por eso es de que nosotros, las mujeres, es bien difícil tener gota, a menos que tengan alguna otra patología, por ejemplo, enfermedades renales. Y esto lo digo porque hay muchos pacientes que les duelen las articulaciones, mujeres, y se van a hacer el ácido úrico. Y no es eso, sino que probablemente tengan otro tipo de artritis. La gota se da más que todo en una sola articulación y es un episodio que dura una semana. Es un episodio agudo que se desencadena posterior a la ingesta de ciertos alimentos que son ricos en purinas, y esta se va a desarrollar posteriormente en ácido úrico. Bien, el ácido úrico lo tenemos en unos niveles exagerados en sangre y esto hace que se formen los cristales a nivel de la articulación y causan la inflamación y el dolor. Y principalmente se da en las articulaciones más distales, en la de los pies, ¿verdad? Esa es una de las más frecuentes, por eso es que traíamos la imagen del pie. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos a una pausa comercial y venimos con lo último del programa de hoy. Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presentó.
Bueno, como en todas las patologías, siempre hay factores que podemos realmente, con los que podemos luchar y otros con los que no hay nada que hacer. Entonces, para prevenir, ¿qué cosas podemos hacer para prevenir el daño en articulaciones en general, doctor Miranda? Bueno, para prevenir en las articulaciones el daño, lo mejor es hacer ejercicio, pero con equilibrio. Es decir, no hacer es malo y hacer demasiado también. Entonces hay que tener un equilibrio. Hay que movilizarse, hay que movilizar las articulaciones. Y ante cualquier sospecha o duda o traumatismo o lesión que nos veamos en una articulación, pues consultarlo y no dejarlo pasar, porque después vamos a complicarnos con la articulación y va a ser demasiado tarde o los tratamientos van a ser más complicados. Entonces esa es mi recomendación, movernos, no estar inactivos, pero manteniendo un equilibrio. Doctora. Pues lo más importante es el diagnóstico temprano, que el paciente cuando vea que tiene alguna irregularidad en sus articulaciones, consultar de manera temprana, porque cuando el paciente llega y acaba de empezar la enfermedad, pues se le puede dar tratamiento y así evitar la destrucción de las articulaciones. Entre más temprano llegue el paciente, mejor va a tener el tratamiento, porque vamos a poder desinflamar esas articulaciones y evitar que se vayan a destruir. Excelente. Los cuidados en casa, licenciada, recomendemos. Es de tener en cuenta nuestras posturas al estar parado, al estar sentado, al acostarnos, tener esa higiene postural. En fisioterapia lo vemos así como higiene postural, de cómo acostarnos, de cómo sentarnos para no ejercer presión en nuestras articulaciones y así evitar un daño mayor si ya tenemos algún tipo de artritis, o poder evitar o retardar un poco el proceso de una artritis en general. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que realmente todo lo que hay que buscar un balance, como decíamos antes, desde jóvenes comenzar a cuidarnos, tomar las medidas para no tener sobrepeso, cuidar nuestras articulaciones, haciendo buenos calentamientos, buenos estiramientos después de hacer ejercicio, no excedernos, o sea, los excesos son los malos. Y si ya tenemos artritis o tenemos algún síntoma, hay que consultar. Deje de andar inventando, no se automedique, no le pida la receta al vecino. Todos somos diferentes y recuerde que hay medicamentos que no podemos abusar de ellos porque podemos ocasionar más daño del beneficio que obtengamos y estamos privando o retrasando un tratamiento que podría aliviar el dolor y además mejorarnos la calidad de nuestras articulaciones para el resto de lo que nos queda de vida. Así que yo quiero dar las gracias, doctora Morales, muchísimas gracias, felicidades nuevamente por esos bebés. Muchas Disfrútelos, gracias. abríguelos que está haciendo mucho frío. Sí. Doctora Miranda, gracias un montón. Gracias. Licenciada, de verdad un gusto haberla tenido por acá. Gracias. Nosotros nos vamos, pero le cuento que si usted tiene entre 45 y 55 años, es mujer, mañana vamos a hablar de menopausia. Y si es hombre, también véalo, porque tenemos que aprender y aprender a comprender además. Así que por hoy, lindo miércoles y que Dios los bendiga. Los signos de advertencia de la artritis pueden incluir dolor, hinchazón y rigidez o dificultad para mover una articulación. Debe consultar a su médico si presenta estos síntomas durante 2 o más semanas. Actualmente, la mayoría de los tipos de artritis no se pueden curar, pero se pueden realizar tratamientos eficaces para reducir el dolor y la discapacidad. Verifique con su médico cuáles son los mejores ejercicios para usted, con qué frecuencia debe realizarlos, cuántos debe de hacer y cómo regular su medicación para aliviar el dolor y la rigidez mientras se ejercita. Además, debe pedirle a su médico que lo refiera a un fisioterapeuta para que le enseñe un programa de rehabilitación específicamente para usted. La dieta afecta a ciertos tipos de artritis y enfermedades asociadas en una o más maneras. Consulte también con un nutriólogo sobre lo que usted debe comer, principalmente si sufre de sobrepeso.